Señor registrador, gracias por estos minutos en Caracol. Muy buenos días. Juan, buen día. Un saludo para todo el equipo de trabajo y para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo encontró usted la registraduría, sobre todo después de, digamos, las polémicas políticas que hubo alrededor del anterior registrador? ¿Cómo se encuentra la entidad en este momento y de cara al reto que se nos avecina? Porque Colombia es un país que siempre está en campaña electoral. Pues sin duda, siempre estamos en campaña electoral. Mire usted que nada más y nada menos la semana pasada tuvimos elecciones en Gamarra, elecciones que afortunadamente se llevaron a cabo de la mejor manera. Tuvimos elecciones en Ricaurte, en Fonseca, hace algo así como 15 días. Luego sí, en el país por aquello de las elecciones atípicas, generalmente estamos haciendo procesos electorales en todo el país. La registraduría es una registraduría potente que durante años ha acumulado un conocimiento muy importante, que ha mejorado mucho en tecnología y que sin duda tiene, digamos, una base muy sólida para garantizar los procesos electorales y la identificación en el país. Obviamente hay que avanzar en algunos otros temas sin lugar a dudas, porque de lo que se trata es de generar confianza. Yo siempre lo he dicho y desde que llegué a este cargo, la tarea es que la registraduría tenga los más altos niveles de confianza en el país, que sea una entidad muy eficiente, muy técnica, para que los colombianos tengan plena tranquilidad de los resultados electorales en el futuro. Registrador, estamos ya pensando en el tema del voto electrónico. ¿Qué se ha pensado? Porque cada registrador que llega plantea la idea, se intenta, pero al final Colombia sigue teniendo reticencias frente a la posibilidad del voto electrónico, sobre todo por lo que pasa en otros países del mundo, donde incluso dicen, mire, los países están volviendo al papel porque da más garantía hoy con todos los temas de ciberseguridad, además siendo la registraduría una de las entidades que más atacan estos ciberdelincuentes durante época electoral. Eso es muy cierto, Juan. El voto electrónico tiene apoyos y tiene detractores, y hay países donde el voto electrónico funciona de una manera importante y digamos es un elemento que la ciudadanía apoya, como hay otros donde definitivamente, inclusive bien lo ha dicho usted, como por ejemplo Alemania y República Dominicana, donde lo han dejado atrás. Luego, lo que yo he dicho es que yo no voy a forzar el voto electrónico en Colombia. La modalidad de voto que se implante en el futuro en el país dependerá de un gran consenso nacional. Si de alguna manera, tanto en el Congreso, inclusive la misma sociedad y la opinión pública, asumen que se debe avanzar hacia el voto electrónico en Colombia, pues yo no haré otra cosa diferente que llevar a cabo todo el proceso para que podamos llevar a cabo esa nueva forma de votación en Colombia. De lo contrario, no creo correcto forzar esa posibilidad en el país. Lo que se trata es de que los colombianos tengan tranquilidad en la modalidad de voto que tienen. Hay otras modalidades como el voto mixto y cualquiera otra que tecnológicamente, digamos, ya se ha aprobado en el mundo. Pero particularmente creo que digamos, el sistema electoral colombiano y cualquier sistema electoral depende es de la confianza ciudadana. De hecho, el voto electrónico no resuelve los problemas de corrupción electoral en el país. Por ejemplo, aquellos relacionados con transhumancia, la corrupción electoral, la compra de votos, el fraude sufragante, son temas que escapan a la posibilidad de voto electrónico y no resuelve el voto electrónico esa serie de delitos que hoy existen en Colombia. Por tanto, de lo que se trata es de tener un sistema electoral confiable en el que los colombianos sientan sin ninguna duda que quien resulte elegido, desde el municipio más pequeño hasta el presidente de la República, es la persona que la mayoría de los colombianos decidieron. En esa medida, yo siento, digamos, tranquilidad para que los procesos se lleven a cabo adelante en el futuro. Así que, insisto, en relación con el voto electrónico, no voy a forzar esa posibilidad. Si hay un gran consenso en Colombia, avanzaremos. De lo contrario, seguiremos votando de manera manual. Registrador, probablemente lo primero sería entender muy bien en qué consiste ese voto electrónico. En la práctica, ¿cómo se ejecuta el voto electrónico? Porque algunas personas pueden creer que es un voto a distancia desde la casa, por computador, por el celular, pero entiendo que el voto electrónico implica igual trasladarse al puesto de votación y utilizar allí un dispositivo para poder ejercer el derecho al voto. ¿Cómo funciona?
Sí, hay varias modalidades, pero en esencia el voto electrónico del que se ha venido hablando en Colombia es un voto que se hace de manera presencial en los puestos de votación que históricamente se han definido, solo que se hace a través de un equipo de cómputo. Hay otra modalidad que se conoce como voto mixto y tiene las dos características, tanto que se lleva a cabo a través de un equipo electrónico, pero que exista un documento físico que soporte la forma en que el ciudadano votó, de manera que existan como dos escrutinios, el que se hace de manera electrónica y el que se haría de manera manual por ese documento que quedaría después del voto. Hay varias, sistemas, varias modalidades que existen en el mundo y de lo que se habló en el pasado es de ir haciendo pilotos de uno u otro. Ahora, hay que decir que cambiar en Colombia a la modalidad de voto electrónico tiene un presupuesto que en lo particular creo las condiciones fiscales del país no son tan fáciles como para poder llevar a cabo este proceso, porque son sumas pues que están por encima de los 3, 4, hasta 5 billones de pesos y pues por lo menos desde el punto de vista presupuestal no veo las condiciones. Sin embargo, se ha querido avanzar un poco desde el punto de vista legal en el proyecto de Código Electoral que está en curso en la Corte Constitucional. Se definió esa modalidad de voto mixto y esperemos a ver cómo avanza en la Corte Constitucional para decidir si pudiera avanzarse un poco en ese sentido. Pero yo quiero dejar muy claro este punto. Particularmente no quiero forzar esa modalidad de voto. Si hay consenso en Colombia, avanzamos, de lo contrario seguiremos votando manual. Registrador, Venezuela, por ejemplo, es uno de los primeros países que en el mundo implantó el voto electrónico y aún así hoy es de los países donde más se señala que hay fraude electoral en cada elección. ¿Qué garantías hay en Colombia para que este sistema de voto electrónico no sea manipulado de alguna manera? En la medida en que en Colombia se implementara el voto electrónico, paralelamente a esa decisión tendrían que haber unos sistemas muy robustos, muy potentes de auditoría informática. Es decir, unos esquemas de supervisión y auditoría donde los partidos políticos, en general, las organizaciones, los candidatos, tuvieran la plena tranquilidad de la trazabilidad informática de ese voto y de el acceso a los códigos fuentes que dan lugar al conteo y al preconteo. Tendría que haber, insisto, un sistema muy importante de auditoría que conocieran de alguna manera toda la sociedad respecto del que no existiera ninguna posibilidad de vulneración. Pero usted lo ha dicho, hay países donde existe el voto electrónico y se generan ciertas dudas democráticas respecto a los resultados, como hay otros también donde la situación ha avanzado muy bien. Por ejemplo, en Alemania, donde en cierta oportunidad se implementó el voto electrónico, esa decisión fue desechada. Hoy se está votando de manera manual. Ahora, en Alemania no se trata de una decisión por cuenta de fraude, sino porque de acuerdo a unas providencias de las altas cortes de Alemania, se determinó que muchos ciudadanos no tenían el conocimiento apropiado para llevar a cabo el proceso de voto electrónico y enfrentarse a ese equipo de cómputo. Se trataba más de un derecho fundamental y de la posibilidad y de la capacidad para ejercer los derechos políticos, y por eso se decidió mantener nuevamente la figura del voto manual. Así que verán ustedes que hay posiciones tanto de uno y otro lado, y yo creo que cualquier cambio, no solamente al sistema electoral, sino al sistema político y a la modalidad de voto, tienen que tener, insisto, un gran consenso en el país, porque de lo contrario, pues entramos en una serie de discusiones que creo que no es el momento apropiado para hacerlas. Sin duda es un tema muy sensible y muy costoso. Registrador, le voy a cambiar de tema porque en los últimos meses hemos visto al presidente Gustavo Petro con una posición muy dura frente a lo que son las licitaciones públicas en Colombia. Vimos lo que pasó con el tema de la Cancillería y está casi que directamente relacionado con lo que se le viene a usted en materia de la licitación para las próximas elecciones. Estamos hablando de que Thomas Gregg, que es el mismo contratista que hace los pasaportes en Colombia, es el que se encarga de todo el material electoral en Colombia y así lo ha hecho durante los últimos
no sé, tal vez 20 años, y en la mayoría de los casos casi que como único proponente, porque es el que tiene la experiencia, es el que lo ha sacado adelante y es el que lo ha hecho en medio de todos los parámetros que exige la registraduría. ¿Cómo se va a hacer para que esa licitación para las elecciones del 2026 no entre en este tipo de controversias? ¿Se van a abrir más los pliegos para que más empresas se presenten, para que no lleguemos a lo mismo de siempre, y es que solo una empresa, que es la que tiene pues el mayor recorrido, termine como el oferente único para un proceso tan importante como son estas elecciones de Congreso y de la Presidencia de la República, con estas nuevas posturas que tiene el presidente Gustavo Petro? Sin duda, así vamos a hacer. Es decir, se van a abrir procesos para que puedan participar diferentes proveedores. Eso sí, debo dejarlo muy claro, tienen que ser proveedores, empresas que tengan un grado muy alto de conocimiento y de experiencia en la materia. Tendrán que ser los mejores de Colombia y los mejores del mundo, si se quiere. La registraduría no puede darse el lujo de fallar en un proceso electoral. Entenderán ustedes que, por ejemplo, una obra pública puede fallar y se ejecutan las pólizas y eso pues es un poco complejo, pero al final del ejercicio pues se podrá volver a llevar a cabo, digamos, ese proceso de infraestructura de obra pública. En el caso electoral, el día electoral no puede fallar. El día electoral en Colombia tiene que ser impecable. No puede fallar el software de escrutinio, no puede fallar el preconteo, no puede fallar ninguno de los procesos que se llevan a cabo un día electoral. Luego allí tienen que estar las mejores empresas, porque el día que falle un proceso electoral en Colombia, pues entenderán ustedes la dificultad democrática y el caos que se puede presentar en el país. Yo tuve la oportunidad de estar, por ejemplo, como jefe de misión observador electoral en República Dominicana hace unos 3 o 4 años, algo así, cuando se implementó el voto electrónico en ese país. Y ese día, recuerdo muy bien, por allá como a las 8:30 de la mañana, los equipos de cómputo fallaron, los datos que se tenían que ingresar a los sistemas de cómputo llegaron de manera parcial y fue necesario suspender las elecciones ese día en ese país. Bueno, un país más pequeño de 11 millones de habitantes, pero entenderán ustedes el caos cuando el órgano electoral tomó esa decisión. Luego en Colombia tendrán que participar las mejores empresas, las más competentes. Vamos a abrir esa posibilidad, pero no podemos tampoco improvisar porque el tema sería catastrófico. Así que sí, definitivamente la respuesta es que vamos a abrir el proceso para que más empresas, más proveedores puedan participar, pero tendrán que ser los mejores. Señor registrador Hernán Penagos, gracias por estos minutos en Caracol y feliz año. Grandes retos para el 2024. Bueno, feliz año y un feliz año para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Saludos.